Dios le bendiga, amados hermanos. Bienvenido una vez más a esta nueva entrega de este canal, apasionado por su presencia. En esta preciosa hora traigo una palabra de Dios que va a bendecir su vida de una manera especial. Quiero hablar acerca de el valor que tiene la presencia de Dios en una vida y que realmente debemos valorarla. Le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Si eres de esa persona que anhela el toque fresco, la presencia fresca del Espíritu Santo, si eres de esa persona que anhela y que quiere valorar la presencia de Dios en su vida, entonces este video es para ti. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia, y estamos aquí para hablar esta palabra dirigido por el Espíritu Santo. Suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien. También comenta y puedes poner tu petición de oración, que con gusto estaremos orando por usted. Nada, sin más preámbulo, oramos al Dios del cielo y le pedimos al Padre que en el nombre de Jesús se glorifique, para que esta palabra transforme tu vida y te acelere en lo que es en lo espiritual, en el nombre de Jesús. Quiero hablar de eso, hermano, acerca de debemos darle valor a la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, primera de Samuel capítulo 7, verso 1 al verso 2 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, dejémoslo ahí para luego leer la otra parte. Amado, quiero hablar acerca del valor, de darle valor a la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando usted habla o cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando del todo en un ser humano. Estamos hablando del tesoro más preciado que puede tener un cristiano, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es el Espíritu Santo manifestado en una vida. Es el Espíritu Santo reinando en un cristiano, en una cristiana. Eso es la presencia de Dios, esa voz que te guía a hacer las cosas bien, es ese poder que te guarda del ataque del maligno. Es esa presencia que te consuela cuando estás triste, cuando te sientes mal. Es esa voz que te aconseja. Es ese abrazo que te da alguien cuando está triste. Ese es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en una vida. Es esa que te ayuda a ganar las grandes batallas. Por ejemplo, en la antigüedad, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y siempre que el arca del pacto estaba en un lugar, la victoria estaba garantizada. El arca, por ejemplo, en Josué capítulo 3, cuando ellos iban a pasar el Jordán para tomar Jericó, la Biblia dice que Josué habla a los sacerdotes, al pueblo de Israel y le dice, cuando el arca vaya adelante, ustedes van detrás. Cuando vean que el arca pasa, ustedes van detrás. Ve, el arca iba adelante, la presencia iba adelante. Dice que cuando los sacerdotes tocaron el Jordán se detuvo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Pero cuando los sacerdotes tocaron el Jordán, lo tocaron con el arca en sus hombros. Es decir, la presencia quitó el obstáculo para que Israel pasara y pudiera tomar Jericó, que estaba prometido por el Señor. Eso hace la presencia de Dios en nuestra vida. Igualmente, el arca del pacto, Dios es el que manda a Moisés a que la haga, porque Dios quería ir en medio de su pueblo tangiblemente, por así decirlo. Y era victoria tras victoria cuando la presencia, el arca, era valorada, era tomada en cuenta. Pero ahora estamos viendo un escenario bastante triste y es el siguiente. La Biblia dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y la casa de Abinadab, y dice, donde leímos, dice, y el pueblo de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, ¿por qué lamentaban si la presencia estaba en un hogar? ¿Por qué no pasaba nada si la presencia estaba ahí? El arca estaba ahí.
la caja estaba ahí, pero la presencia manifestada, la presencia no se manifestó ahí. ¿Por qué? Porque ellos no le dieron valor a lo que llegó en su casa. Esa es una de las razones. Ellos saben que el arca representa la presencia. El arca llega a la casa de Abinadab y 20 años tiene el arca ahí y no pasa nada. ¿Cómo es posible que en un hogar donde según está la presencia de Dios no pasa nada? Sencillo, estaba el arca, pero no estaba la presencia que llenaba esa arca. ¿Por qué no estaba la presencia? Porque en esa casa no valoraban, no se dieron cuenta de lo que había entrado en su casa, no le dieron importancia. Esto es triste, un escenario triste, amado, porque hoy en día sí hay personas que no le dan valor a la presencia de Dios en su vida. Por eso viven en continua derrota. Por eso viven en continuo fracaso. Es que no le dan valor a la presencia de Dios en su vida. Hermano, mire, Dios puede tocarlo en un culto. Podemos hacer un culto en su casa y Dios puede llenar esa casa. Pero de repente ellos son tan indiferentes a la presencia de Dios que Dios no habita ahí. Simplemente ellos dicen, Dios está en mi casa, pero no pasa nada. Ahora, hay un momento de proceso que la gente, bueno, está bien, en ese momento de proceso quizás no van a ser bendecidos, pero es porque están siendo procesados. Pero en este caso no fue así. El arca estaba en la casa de Abinadab y la casa de Abinadab por 20 años no fue bendecida. De hecho, cuando David intentó trasladar el arca hacia Jerusalén, Usa, uno de los hijos de Abinadab, quiso agarrar el arca porque se iba a caer de donde la llevaban. Y dice que murió ahí mismo. Porque 20 años tuvo el arca en la casa de Usa, de Abinadab. Usa vivía ahí. 20 años ahí el arca y no le diste importancia. Pues ahora que la van a trasladar le quería dar importancia. Terminó, hermano, perdiendo la vida. Y esto es triste leer este escenario. Porque, hermanos, ¿cómo es posible que si en tu hogar tú dices que habita Dios, el matrimonio está destruido, los hijos también, la finanza también? Para mí, donde Dios habita, hay un orden y hay un control. Para mí, en una casa donde Dios habita, si no es que están pasando un proceso, tiene que haber abundancia. Pueden haber problemas porque estamos en un cuerpo humano, pero se solucionan porque la presencia de Dios está allí. El arca estaba 20 años en la casa de Abinadab y no lo bendijo ni a él, ni a sus hijos, ni a ninguno que estaba en Israel cerca de esa casa fueron bendecidos porque nadie valoró ni entendió lo que entró en su casa. Amado, no le puede dar más valor a una cuenta bancaria, a un buen vehículo. No le puede dar más valor a un vecino, o qué sé yo, que a la presencia de Dios en tu vida. No, lo que de verdad tiene que tener valor es la presencia de Dios en tu vida, porque ella es la que organizará todo lo que está desorganizado. Cuando el Espíritu Santo está en una casa, Él ordena, Él llena, Él controla, Él guía, Él da consejo, Él alienta. La victoria estará garantizada. Pero escuche esto, escuche ahora esto. Bueno, antes de llegar ahí, hay otro escenario, y es el de, creo que es Marcos capítulo, o Lucas capítulo 10, por ahí está, donde están Marta y María. Escuche esto. Jesús llega a la casa de Marta y María. María entiende quién llegó a su casa y se va a los pies del maestro a escucharlo hablar y a estar con él. Marta está afanada, sigue fregando plato, en pocas palabras, sigue haciendo los quehaceres, sabiendo que quien llegó a su casa fue el Señor, el Dios de los cielos. Cuando Marta le dice a Jesús, Señor, no tienes cuidado, que mi hermana no me ayuda, Jesús le dice, Marta, afanada y turbada tú estás, porque María ha tomado la mejor parte, no le será quitada. En pocas palabras, ella entendió que yo llegué a su casa y aprovechó esa visitación. Pero Marta siguió afanada en los quehaceres. Así mismo hay dos generaciones. Hay una generación que sabe cuando la presencia de Dios llega a su casa, llega a su vida. Ellos saben cuándo es momento de detenerse para escuchar a Dios. Ellos saben cuándo es momento de dejar los quehaceres para ir a estar con Dios. Pero la generación de Marta es una generación que aunque la presencia lo quiere visitar, ellos no lo perciben.
¿Por qué no lo perciben? Bueno, los ruidos de los platos de Marta fregándolo, el ruido de la olla hirviendo, estoy parafraseando, le quitó o le obstaculizó para que escuchara la conversación que María tenía con el maestro. En el mundo espiritual así hay gente tan afanados, se mueven tanto, que no pueden percibir, no pueden escuchar, no pueden entender, no pueden sentir cuando la presencia de Dios lo está visitando. Y después dicen, pero ¿por qué sigo en este problema? Es que el Señor ha querido resolver tu problema, pero tus afanes le han impedido a Dios o te han impedido a ti que tú lo escuches, que tú lo percibas. Si hicieras una pausa como hizo María, si hicieras una pausa, entendiera que Dios está ahí para ayudarte a resolver ese problema. Pero el afán que tienes, el tanto moverte como Marta, no estás percibiendo la ayuda de Dios que está en tu casa, la presencia de Dios que está ahí para guiarte. Pero escucha algo más. Ahora dice 2 de Samuel 6:11. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¡Wow! ¡Qué poderoso! 20 años en la casa de Abinadab, ni un burrito fue bendecido, ni una vaca le bendijo. Pero estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y le bendijo todo lo que tenía, todo. Su casa entera fue bendecida. ¿Cuál fue la diferencia? Es grande en años la diferencia. 20 años contra 3 meses es mucho. O sea, la diferencia es grande. Pero cuando tú buscas el nombre Obed-Edom, significa adorador. Entonces, cuando te vas al Salmo 22, dice que él habita en la alabanza de Israel. No es que visita, es que habita. Entonces, si Obed-Edom significa adorador, quiere decir que el arca, la presencia, llegó a una casa donde adoraban. No sé si alguien entiende eso. Cuando la presencia llegó, cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, llegó a un escenario donde se adoraba. Encontró el hábitat perfecta para moverse. El hábitat donde Dios se mueve es la santidad, la obediencia y la adoración. En este caso, Obed-Edom entendió que lo que llegó a su casa no fue cualquier cosa. Entendió que lo que llegó a su casa fue esa arca que tantas victorias le entregó a Israel. Y como él era un adorador, Dios se movió en su casa y en 3 meses bendijo todo lo que Obed-Edom tenía. Este hombre entendió lo que llegó a su casa. Cuando tú entiendes que la presencia de Dios es todo para una vida, cuando tú entiendes que la presencia de Dios es lo único que va a resolver las situaciones difíciles, cuando tú entiendes que adorar a Dios en momentos difíciles te dará la victoria, entonces prepárate, que tendrás esa victoria que esperas. No seas como Abinadab, que no entendió lo que llegó a su casa. Sé como Obed-Edom, que cuando la presencia llegue a tu casa, tú la atesores, tú la abraces, tú la valores, tú le des importancia, tú le adores. Y te aseguro que como Obed-Edom fue bendecido, tu casa también será bendecida en el nombre de Jesús. Dale valor a la presencia de Dios. Mire, cuando Cristo caminó en la tierra, en muchas ocasiones usted va a leer que Él se iba al monte a orar, a estar solo con su Padre. Él iba a estar con Él, a adorarlo. Iba a estar allí buscando dirección. Cuando eligió a los apóstoles, Lucas 6, dice la Biblia que pasó la noche orando, ¿ves? Esperando en su Padre. Cristo le dio valor al Espíritu Santo que en Mateo 3 descendió sobre él. Cuando usted se convierte, usted automáticamente es lleno del Espíritu Santo. Dele valor a esa presencia. Esto fue lo que pasó con Saúl. Saúl nunca le dio valor a la presencia de Dios. Terminó mal. Terminó siendo muerto. Terminó siendo perseguido. Terminó huyendo. Terminó escondiéndose. Terminó sin victorias. Terminó con malas famas. ¿Por qué? Porque no le dio valor al Espíritu Santo con el que el Padre lo bautizó, lo llenó un día. En cambio, cuando Dios levanta a David, este sí le dio valor a la presencia de Dios. Este aprendió a depender de la presencia de Dios. Y tú ves, David iba de victoria en victoria, de victoria en victoria.
Porque quien le da valor a la presencia de Dios en su vida, caminará de victoria en victoria, de victoria en victoria. La gloria postrera será mejor que la primera y así sucesivamente. Pablo valoró el encuentro que tuvo en el capítulo 9 de los Hechos. Pablo lo valoró. Por eso usted ve un Pablo que se levantaron como sea y Pablo cumplió su meta. Él dijo, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he terminado lo que en mi asignación, porque siempre he valorado la presencia de Dios en su vida. Ese es el secreto. Valora la presencia de Dios en tu vida y verás a Dios hacer cosas grandes contigo, con tu casa, con tu familia, con tu ministerio, con todo lo que te rodea, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, esa es la palabra que quería poner en tu espíritu. Escucha, dale valor a la presencia de Dios en tu vida. Oro en el nombre de Jesús por sensibilidad al Espíritu Santo. Que sea sensible, que capte la visitación de Dios y que en el nombre de Jesús de Nazaret cosas grandes acontezcan desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerda compartir esta palabra. Shalom. Paz.